Gloria a Dios. Sí, alabamos el nombre de nuestro Señor. Y una vez más, hermanas y hermanos, les bendecimos, les amamos y deseamos de Dios lo mejor para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Quiero invitarles el día de hoy a que vayan conmigo, por favor, a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Esperanza en medio de las pruebas. Capítulo número 1 de Santiago dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo número 1. Bueno, estamos en estos tiempos experimentando algunas situaciones un poco adversas y alrededor del mundo hay muchas familias que en estos momentos están siendo afectadas de diversas formas por toda esta situación que ha generado la pandemia. Pero al lado de eso, y no solamente por eso, en la vida los seres humanos tenemos situaciones adversas, situaciones difíciles. Así que el día de hoy, pues, quiero que nos acerquemos aquí a esta carta de Santiago y que veamos apenas en unos pocos versículos, aunque he leído una sección hasta el versículo número 12, capítulo 1 hasta el verso número 12, pero de esos versículos quiero que veamos apenas un par de versículos, que son el versículo 2, el versículo 3, es más, hasta el versículo número 4. Vamos a empezar en el versículo número 1 para decir algunas cosas de la carta. Y lo cierto es que a través de esta lectura y a través de esta reflexión, el día de hoy quisiera ayudar, hermanas y hermanos, a que podamos experimentar la esperanza en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Santiago. La carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, dice el versículo número 1. Es una frase un poco enigmática, una frase un poco ambigua. Es una expresión que se relaciona más con el linaje que con la cantidad. No tiene que ver tanto con las 12 tribus, sino con su procedencia. Y literalmente, pues sería una frase que tiene que ver con el pueblo de Israel. Sin embargo, Santiago llama en su carta 19 veces
a quienes les está escribiendo les llama hermanos. Así que indefectiblemente la expresión es una expresión que nos invita a pensar en un linaje que ha sido escogido por Dios, pero también en aquel que ha sido ganado por la sangre de Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cuál dispersión puede referirse a la población de creyentes que fueron dispersos según el libro de Hechos, capítulo 8? Y hay que recordar que los creyentes del entonces eran judíos mayormente. Así que podríamos decir que Santiago está escribiendo su carta a judíos creyentes, a personas que han creído en el evangelio, que proceden mayormente del pueblo de Israel. Y estas personas a quienes él está escribiendo están experimentando diversas pruebas. Santiago parece ser que conoce el pueblo a quienes él les está escribiendo. Su carta no es una carta, digámoslo así, general para ser leída por todos, aunque puede ser leída por todos, sino que es una carta dirigida, es una carta en la cual él conoce y sabe lo que está sucediendo en medio del pueblo a quienes él está escribiendo. ¿Y qué está pasando allí? Aquellos creyentes tenían problemas en diversas situaciones. Ellos tenían problemas en su conducta, tenían situaciones que no podían manejar y tenían problemas, tenían pruebas, tenían adversidades y en medio de ellas reaccionaban mal. Tenían problemas con la ira. En la carta, cuando uno lee la carta de Santiago, se da cuenta que hay un problema de ira del que Santiago está hablando allí. Esta gente tenía problemas con el uso de la lengua, había pleitos entre ellos, había favoritismos. Figúrese usted que según la carta, cuando llegaba una persona de cierta reputación, vamos a decirlo así, era preferida a esta persona a aquellos otros de humilde condición. Y esto no se puede dar en el pueblo del Señor, porque delante de Dios todos somos personas a quienes el Señor ha amado por igual y por quienes ha pagado el Señor por igual. Así que todos somos delante de Él iguales. Así que ese favoritismo no se puede dar. Y había favoritismos, había una opresión desleal también entre algunos, probablemente también creyentes incluso. Porque sí, en la carta nosotros nos damos cuenta que hay unos ricos que están oprimiendo a unos pobres y por lo menos en el capítulo número 5 esto parece ser o podría ser ricos en general, pero por lo que leemos en el capítulo número 1, esta porción que acabamos de leer, específicamente el versículo 9 y el versículo 10, 11, esos 3 versículos nos dejan entender que probablemente aún entre los mismos creyentes, o sea, había hermanos creyentes que tenían cierto poder económico y probablemente estos hermanos se jactaban de eso por encima de aquellos que tenían humilde condición. Así que lo cierto es que estos hermanos a quienes Santiago está escribiendo son creyentes que tenían problemas en su conducta. Y Santiago entonces va a instruir en su carta acerca de la piedad, acerca de una vida recta, acerca de una vida ordenada, una vida que responde adecuadamente al llamado que el Señor nos ha dado. Santiago entonces va a instruir acerca de la piedad, la ética, o sea, la conducta del creyente en este mundo. Y creo que el mensaje de Santiago es un mensaje muy pertinente para nuestros días, por todo lo que la carta nos enseña. Así que Santiago va a empezar a decir algunas cosas. Pero Santiago, como les digo, no está escribiendo una carta para ser leída por cualquiera, sino que está escribiendo una carta que está dirigida especialmente a aquellos que han creído en el Señor. Capítulo número 1 de la carta, versículo número 18, dice así, y en la siguiente lámina tengo yo este versículo. Dice: en el ejercicio de su voluntad, la Biblia de las Américas lo traduce así, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, Santiago está escribiendo a un pueblo que ha creído en el Señor
y que ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios a un pueblo creyente. Entonces, las cosas que están sucediendo allí son cosas que no deberían suceder, justamente porque es un pueblo que es un pueblo creyente. Y a este pueblo creyente, Santiago les está dirigiendo esta carta y les va a instruir acerca de la piedad. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia de los creyentes. Ahora, partiendo por un lado de lo que dice Santiago para llevarlo a lo que es nuestras vidas, porque en nuestras vidas hoy en día también nosotros experimentamos cosas similares. Santiago dice: tened por sumo gozo, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. La carta de Santiago va a expresar, a mi parecer, va a expresar cuáles son los ambientes o los ámbitos en los cuales se da la prueba, a través justamente de los versículos posteriores y a través de toda la carta. Pero eso es un asunto que de repente vamos a compartir posteriormente. Pero en estos momentos lo que quisiera que viéramos es que la prueba puede tener una variedad de colores, es multiforme, como lo dice el versículo. Dice: hermanos, tened por sumo gozo el que os halléis, o cuando os halléis en diversas pruebas. Primero que nada, Santiago está dando por un hecho que el creyente va a experimentar pruebas, porque no dice si es que os halláis en diversas pruebas, no, dice cuando os halléis, la Reina Valera, y en este caso dice el que os halléis. Tened por sumo gozo el hecho de que os encontréis en diversas pruebas. Así que la prueba puede tener una variedad de colores. Diversas pruebas es la idea de un arco iris, es la idea de una frazada llena de múltiples colores. Es una variedad de matices que pueden tener las pruebas, las adversidades, las dificultades en la vida. El término hallarse, por cierto, quiere decir caer, como cuando un vehículo va por la carretera y sucede algo, algún accidente, algún desperfecto, y el vehículo se sale del camino y queda al lado del camino, varado en una cuneta o simplemente al lado del camino. Es la idea de algo que sucede por accidente. Las pruebas, nosotros las adversidades no las buscamos, no buscamos enfrentarnos a ellas, vienen a nuestra vida, las dificultades vienen a nuestra vida y nosotros pues tenemos que enfrentarlas y nada más. Entonces, Santiago nos está llevando a pensar en lo que significa la prueba. Es un salirse del camino. Y pensando por un momento en la situación que estaba envolviendo a estos hermanos, ahí en el resto de la carta nos podemos dar cuenta que habían múltiples situaciones, y como las mencioné anteriormente, había pleitos, envidia, celos, entre otras cosas. Esta gente se había salido del camino definitivamente, y las adversidades pueden provocar que nosotros nos salgamos del camino. Y no digo que son las culpables, pero son un terreno abonado para que nosotros nos salgamos del camino. Y ahora vamos a ver exactamente en qué manera. Ahora, ¿por qué les decía en el texto anterior que el Señor nos hizo nacer por la palabra de verdad? Y que Santiago está escribiendo a una población que ha renacido en el Señor, que ha renacido por el poder de la palabra. Porque solamente aquellos que han creído en el Señor tienen el poder para aceptar y para creer las cosas que la palabra nos está enseñando. En otro texto la Escritura dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y me parece que Santiago en alguna manera habla de la locura del creyente. ¿Y cuál locura? Vean, una vez más dice Santiago: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Esta es parte de la locura del creyente. ¿Por qué? Porque ninguna persona de juicio común, en medio de una situación adversa, en medio de una situación complicada, se va a sentir alegre, se va a sentir dichoso, se va a sentir gozoso. Es lo normal, humanamente hablando, las emociones. Es lo normal que toda persona en medio de una adversidad experimente algún impacto en la vida emocional. Pero
Santiago nos dice en su carta, una vez más el versículo dice: tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Vean qué cosa más tremenda, y esta es la locura. La locura, y cuando digo locura no digo algo que digámoslo así, que sea reprobable, sino que es algo que contraviene el curso común de lo que hay a nuestro alrededor. Es que el creyente puede cambiar su aflicción en una calma expansiva. El creyente puede cambiar su aflicción en una calma expansiva. El término que Santiago usa para gozarse en este pasaje, creo yo, no tiene el sentido de sentirnos alegres en medio de una adversidad. Y cuando digo alegres, estoy pensando una vez más en esa figura de una persona. Pensemos en un niño que está cumpliendo años, que no sabe que le van a celebrar una fiesta de cumpleaños y que lo toma por sorpresa a la familia. El niño se alegra, y cuando el niño ve los regalos y cuando ve a los invitados y cuando ve decorada la casa y todo lo demás, el niño se alegra, el niño salta, algunas veces explota, porque bueno, hay algunos niños que son más expresivos, ¿verdad? Y tienen una capacidad de levantar las manos y de explotar. Y yo creo que la idea de Santiago no es alegrémonos en ese particular, o sea, en esa dimensión, sino que el término que Santiago usa quiere decir también, entre algunas acepciones, quiere decir calma y quietud. Y creo que lo que Santiago está diciendo a los hermanos que están enfrentando diversas pruebas, aquí a quienes él está escribiendo, es que el creyente tiene una situación adversa, y esa situación adversa puede provocar una ansiedad, una angustia, puede provocar una tristeza, puede provocar hasta una depresión en la vida del individuo. Pero el creyente tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el llamado de Dios a transformar aquella aflicción en una calma expansiva. Y digo expansiva porque la idea es una calma que invade todo su ser y que lo ayuda a estar tranquilo en medio de la adversidad. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto, esta calma expansiva? Porque el creyente está esperando algo. El creyente, a diferencia del no creyente, el no creyente puede experimentar una adversidad y no tiene algo al final que lo está esperando, o no sabe si algo va a llegar. Pero el creyente tiene la esperanza de que aquella prueba, a la luz de la palabra, por lo que la palabra nos enseña, de que aquella prueba genere un fruto. Y entonces entramos en lo que es la perspectiva del creyente, la perspectiva del cristiano en medio de las pruebas y en medio de las adversidades. Dice Santiago en el versículo 3 y 4, sabiendo que, una vez más unimos el versículo número 1, tened por sumo gozo, o sea, y ahora vamos a traducirlo de esta forma: estén calmados y reposados en medio de las adversidades, sabiendo, versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A ver, voy a repasar esto. Una vez más, creo yo que el llamado de Santiago no es que el creyente en medio de una adversidad, en medio de una dificultad, en medio de alguna situación angustiosa, el creyente salte de alegría, pero sí que el creyente esté tranquilo, esté reposado, esté esperando. Y eso es lo que dice el versículo número 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su fruto perfecto, o tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada, sin que os falte cosa alguna. La prueba en la vida del creyente no es una experiencia estéril, sino que la prueba en la vida del creyente, la prueba de nuestra fe, produce algo. Y en este caso el texto nos dice que produce
paciencia. La paciencia es esa capacidad de soportar bajo ciertas circunstancias sin perder el equilibrio. Una persona paciente, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo nada más, una persona paciente puede entrar en un lugar y puede experimentar algún tipo de agresión verbal, vamos a decirlo así, de las personas que están en ese lugar, y una persona iracunda, a la luz de lo que Santiago dice más adelante, podría explotar en ira en ese momento. Pero una persona paciente puede ser vociferado, puede ser ofendido, puede experimentar un sinnúmero de situaciones, y una persona paciente se mantiene ecuánime, se mantiene plantado sobre sus cabales. Entonces, la prueba de nuestra fe, dice Santiago, produce paciencia, y esa paciencia llevada a su término, porque esto es algo muy, muy importante. Esta paciencia llevada a su término, vea lo que dice el verso, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero ahora dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Y la idea es, la paciencia llegue a la culminación, llegue al final, porque el tema es que en medio de las adversidades nosotros podemos desequilibrarnos y podemos salirnos del camino, pero en medio de las adversidades somos llamados a esperar en nuestro Señor. Y esa paciencia llevada a su término produce entonces un creyente maduro, un creyente que, como dice Santiago, no le hace falta cosa alguna, y no se está refiriendo a las posesiones económicas o a las necesidades, sino que se está refiriendo a las armas, vamos a decirlo así, a lo que el creyente necesita para poder enfrentar las adversidades de buena forma. Un creyente maduro, un creyente completo, porque ese creyente no claudica de su fe. Y aquí yo quiero introducir tal vez este concepto muy importante, porque yo creo que Santiago no está hablando de las pruebas como un asunto aislado de la experiencia del creyente, sino como parte integral de la vida del creyente, porque las pruebas nos ayudan a mantenernos, vamos a decirlo así, o nos ponen a prueba en cuanto a lo que es esperar en nuestro Señor. El capítulo número 5, vamos a ir al capítulo número 5 y versículo número 7 y 8, y aquí lo tengo yo en esta siguiente lámina también. Dice así: por tanto, hermanos, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y Santiago, aunque aquí no está usando el término de las pruebas, pero en el contexto nos damos cuenta que sí, son situaciones de prueba. Y Santiago está diciendo, sed pacientes hasta la venida del Señor. Entonces, hermanas y hermanos, ¿cuál es la fe que está siendo probada? La fe es algo más que creer que Dios hará algo. Y lo que quiero decir es que cuando nos enfrentamos a las pruebas y queremos enfrentarlas de manera adecuada, no solamente esperamos que Dios haga algo en aquella situación, porque no se trata de esperar que Dios haga algo, sino que se trata de creer en Dios, de creer en lo que Él es, en lo que nosotros somos ante Él, a lo que Él nos ha llamado como su pueblo. Entonces, para mí la fe que está siendo probada, de la que Santiago habla aquí en el capítulo número 1 y en el resto de la carta, tiene que ver con la experiencia total del creyente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, lo que se pone a prueba cuando nosotros experimentamos pruebas o adversidades, vamos a ponerlo así, cuando enfrentamos adversidades, lo que se pone a prueba no es nuestra capacidad de creer que Dios hará algo, no, lo que se pone a prueba es nuestra integridad como hijos de Dios, y lo que se pone a prueba es también si vamos a permanecer en el Señor a pesar de las adversidades, o si por las adversidades nos apartamos del camino, como es el caso también, la experiencia de algún sector de los que en algún momento dado han creído en el Señor. Así que
Me parece a mí que la fe que Santiago está hablando no es la capacidad de creer que Dios hará algo. No, sí necesitamos creer que Dios hará algo, pero ¿y si no? ¿Y si en la situación que nosotros estamos experimentando, en la adversidad que nosotros estamos experimentando, no hay un desenlace maravilloso? ¿No hay un desenlace milagroso? Si la experiencia que estamos teniendo a nuestro alrededor, la prueba de vida que estamos teniendo, no tiene un desenlace agradable, incluso podría, y viene a mi mente en estos momentos, ¿y qué tal si la experiencia que yo estoy teniendo es, por ejemplo, una enfermedad, incluso terminal? Miren, ahorita viene a mi mente el ejemplo de una mujer mayor que conocimos mi esposa y yo hace muchos años. Esta mujer tenía un problema de osteosporosis. Ella partió de este mundo con su fe puesta en el Señor, a pesar de que los últimos años de su vida experimentó las cosas más difíciles que cualquiera de nosotros no podemos imaginar. Y lo que quiero decir es, la prueba de la que Santiago está hablando, la prueba de vuestra fe, dice Santiago. Santiago no nos está hablando de que las pruebas o las adversidades de la vida nos retan a creer o no creer en que Dios hará algo. No, nos retan a mantenernos firmes en el Señor o a apartarnos. Más bien, la prueba o las adversidades se convierten en un terreno abonado para que una persona débil en su fe, débil en su relación con Dios, se aparte del camino. Es un terreno abonado para ello. Pero el creyente es llamado, y Santiago nos llama a no claudicar de nuestra fe. Porque como lo dice el capítulo número 5, versículos 7 y 8, una vez más, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y en la parte final de estos versos dice, porque la venida del Señor está cerca. La perspectiva del creyente es, por lo tanto, que las adversidades en la vida son comunes. Como hijos de Dios vamos a experimentar adversidades. Incluso solo por el hecho de ser hijos de Dios, la Escritura nos dice que vamos a experimentar en el mundo aflicción. Esto es interesante, saben ustedes, porque a la luz, por ejemplo, del famoso evangelio de la prosperidad, con todo lo que, y no es evangelio, perdón, a la luz del mal llamado evangelio de la prosperidad, de la mal llamada teología de la prosperidad, hay un discurso allí de que si yo soy hijo de Dios, si yo estoy bien con Dios, entonces todo en mi vida debe estar bien y Dios me ha llamado a estar bien. Y resulta que algunas veces nos percatamos de que aunque somos hijos de Dios y estamos bien con Dios y tenemos paz en lo interno de nuestro corazón, aún así a nuestro alrededor pueden estar sucediendo un sinnúmero de situaciones que son difíciles de sobrellevar para cualquier ser humano. No quiere decir entonces que todo a nuestro alrededor va a estar bien. Pero ojo, una vez más, Santiago en el capítulo número 1, donde leíamos nosotros al inicio, Santiago nos dice que hemos nosotros de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y una vez más, gozo aquí, creo yo, no es, y vamos a decirlo así, vamos a poner un ejemplo de lo que la gente ha vivido, de lo que algunas personas han vivido en esta época de la vida. No quiere decir que yo llego a mi trabajo el día de mañana y cuando estoy entrando a mi trabajo me llama el jefe y me dice, vea, ya usted no le puedo dar más trabajo, usted no tiene trabajo, váyase para su casa y no le puedo dar liquidación porque no le puedo dar lo que corresponde porque no tengo el efectivo para hacerlo. Y no quiere decir que entonces yo salgo de mi lugar de trabajo y voy para mi casa, uy, ya no tengo trabajo, uy, qué alegría. No se trata de eso, creo yo. Pero creo que lo que Santiago está diciendo es, pensemos en esto, usted llega a su lugar de trabajo, el jefe le llama y le dice, no tienes más trabajo. En ese momento yo me imagino, creo que a uno lo invade un sentimiento, algo raro le mueve en el piso. Y de repente hasta le corre algo helado por el cuerpo.
Claro, porque entra una expectativa de que algo angustioso se acerca. ¿Por qué? Porque ya no tengo con qué ganar el dinero para el sustento de mi familia. En ese momento, la calma debe caracterizarnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de aquella situación, Dios nos está llamando a ejercer paciencia en Él, y a esperar en Él, y a saber que Él tiene el control de todas las cosas. Es nuestra fe, nuestra experiencia como hijos de Dios, lo que se ve probado a la luz de las adversidades. Ahora, como les decía, Santiago creo yo que tiene un particular, un ambiente, o más bien dos, de los que Santiago va a hablar, quizás más incluso, a la luz de la carta, pero eso lo vamos a ver posteriormente. De una manera general, hablando de las adversidades, hablando de las pruebas, el día de hoy yo quiero animarles y decirles que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos o el hallarnos en diversas pruebas. Pruebas, adversidades en la vida, hay muchas. Situaciones de índole familiar, situaciones de índole relacional, situaciones de índole de salud, situaciones de índole económica, entre algunas de ellas. Cuando nos encontramos en adversidades, somos retados entonces a saber quién es Dios, quiénes somos nosotros. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos llamados a amarle y a adorarle. Hemos recibido este llamado de Dios, y este llamado que el Señor nos da es aquel al que nosotros debemos ser fieles hasta el último momento. Entonces, la prueba de nuestra fe básicamente es un momento en el cual nuestra relación con Dios está siendo probada. Y se trata entonces de entender que hemos nacido de nuevo, y como hemos nacido de nuevo y como hemos reconocido a la luz de la palabra y sabemos quién es Dios, conocemos su poder, conocemos su autoridad, conocemos sus planes, sabemos que el mundo no gira alrededor nuestro, sabemos que Dios tiene un plan para todo, entonces esperamos en Él, esperamos en Él, esperamos pacientemente, tenemos calma en medio de las situaciones que estemos experimentando. Tal vez en este momento las personas que nos están escuchando, tal vez hay alguno o varios que están experimentando adversidad. Y una vez más, ¿y qué tal si esa adversidad que hemos experimentado no empezó ayer, no empezó hace 3 días? ¿Qué tal si esa es una situación que empezó hace mucho tiempo? ¿Qué tal si es una situación por la cual hemos rogado, hemos pedido al Señor, Señor, quita esto de mí, saca esto de mi vida, por favor, ya sea sáname, levántame, restáurame, provéeme, lo que sea. Señor, ayúdame, Señor, cambia esta situación. Y si la situación se mantiene, es justamente nuestra relación con Dios lo que está siendo probado allí. Es si vamos a adorar el nombre de nuestro Señor únicamente porque Él nos tiene con bien alrededor, o si vamos a adorarle aún en los momentos en los que todo está mal a nuestro alrededor. Así que el llamado del día de hoy es, a través de Santiago, es a ejercer paciencia en medio de la prueba, porque la paciencia llevada a su término, llegando hasta el final de nuestra prueba, entonces va a perfeccionarnos, va a hacernos hombres y mujeres maduros, firmes, no hombres y mujeres débiles, quebrantables, digámoslo así rápidamente, sino hombres y mujeres
que nuestra mirada está puesta en aquel que nos ha llamado a ser sus hijos, su pueblo, sus escogidos. Que Dios nos dé fuerza a todos, que Dios le dé fuerza a usted. Si usted me está escuchando hoy y tiene una situación adversa a su alrededor, recuerde, esa situación es un terreno abonado para que usted pudiese decir: hasta aquí llego, ya no sigo más en este camino, en el camino de la fe. Es un terreno abonado para que usted pudiera decir eso. Pero recuerde también, es una ocasión, es un momento para que usted ejerza su paciencia, su expectativa de que Dios tiene el control de todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Es el momento de fortalecer su relación, su experiencia con Dios. Y más adelante Santiago va a decir que tenemos por bienaventurados a aquellos que han sufrido, pero su fe no ha claudicado. Y nos da ejemplos más adelante justamente de ello. Así que hoy el llamado es este. Cuando estamos en medio de la prueba, recordemos, no solo se trata de creer que Dios hará algo. No, sino se trata, cuando estamos en medio de la prueba, de entender quién es Él y quiénes somos nosotros y el llamado que nos ha dado el Señor. Es nuestra experiencia con Dios, es nuestra relación con Dios, lo que en realidad en ese momento está siendo probado. Las situaciones alrededor, las situaciones adversas no las podemos evitar, pero sí podemos, digámoslo así, controlar o manejar la forma en la que nosotros respondemos a esas situaciones. Santiago nos dice que debemos responder con paciencia. La prueba de nuestra fe nos lleva a ejercer paciencia, y la paciencia llevada a su término nos hace hombres y mujeres perfectos, maduros, cabales para la gloria de Dios. Permítame hacer una oración. Señor del cielo, sé que en estos momentos hay muchas personas que están experimentando momentos difíciles. Quiero suplicarte, oh Dios, que nos ayudes a tener la perspectiva correcta en medio de las situaciones que puedan golpear nuestra vida. Y la perspectiva correcta, oh Dios, tiene que ver con entender que tú sigues siendo Dios a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Que nosotros seguimos siendo tus hijos a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y que tú nos has llamado a seguirte todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Así que si en estos momentos, oh Dios, alguna de las personas que está escuchando esto está experimentando alguna situación adversa en su vida, alguna prueba, alguna dificultad, ayúdale a ser paciente, a esperar en ti, oh Dios, y a no claudicar. Si hay alguna persona en este momento que necesita la fortaleza para salir adelante, dásela, oh Dios, dásela, porque sé que tú darás abundantemente y sin reproche a aquel que te pida sabiduría para enfrentar esa adversidad. Por favor, oh Dios, ayuda a tu pueblo. En estos momentos pienso que hay alrededor del mundo, en los lugares donde ha afectado esta situación de salud, que ha afectado no solo en el aspecto de la salud, también en el aspecto de la economía. Sé que hay alrededor del mundo mucha gente que son tus hijos, que son pueblo tuyo, que han sido llamados a adorar tu nombre y que también están experimentando momentos difíciles. Dios del cielo, que nada nos aparte de ti. Tú eres Dios, tú sigues siendo nuestro Dios. Nosotros somos tu pueblo y seguimos estando en tus manos, oh Dios. A ti, oh Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos a permanecer
en ti hasta el último momento de nuestra historia sobre la faz de la tierra, ya sea por haber partido en aquel momento nosotros de este mundo a través de la muerte física, o porque Cristo haya venido por su iglesia y nos haya arrebatado. Cualquiera que sea la situación, hasta el último momento, Señor, somos llamados a no apartarnos del camino, a no abandonar el camino de la fe. Somos llamados, oh Padre eterno, a permanecer firmes en ti. Por eso, mi Dios, en este momento pido esa fortaleza para todo tu pueblo que está siendo afectado en diversas partes del mundo, ya sea por las situaciones derivadas de esta pandemia o incluso por otras situaciones, mi Dios. Al ser inherentes las pruebas en la vida del creyente, entendemos, mi Dios, que en este momento, aunque no tuviéramos este problema del COVID alrededor, aún así entendemos que hay gente que está recibiendo esta palabra, que está experimentando momentos de adversidad. Padre, que nuestra fe, que la fe de todos no claudique. Somos llamados a permanecer en ti hasta el último momento de nuestra vida. Hágase tu voluntad en nuestras vidas como se hace en el reino de los cielos. Hágase en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Me despido. Un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Berea y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Esperamos en Dios pronto estar reuniéndonos nuevamente en nuestro templo, como habitualmente lo hacemos cada domingo, pero entre tanto que llegue ese momento, vamos a continuar transmitiendo todos los domingos a las 10 de la mañana desde este lugar para la gloria del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, una feliz semana y firmes en el Señor hasta el último momento.